Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Vamos a hablar de producción, cómo estamos los hondureños viendo el campo en tiempos que se está hablando mucho de política, que esperamos las grandes propuestas de los políticos para desarrollar el campo. ¿En qué términos se va a plantear la misma? Hoy nos acompañan en esta primera etapa dos especialistas, el ingeniero Héctor Hernández, a quien saludo, buenas noches, Buenas noches, Chendo. exsecretario de Agricultura en nuestro país, un especialista y me atrevo a decir uno de los ciudadanos en el país que más conoce de proyectos de irrigación y de procesos de desarrollo del campo de forma efectiva en un país que ha sido un ejemplo también para el mundo, el Estado de Israel, y una tecnología que debería estarse aprovechando en Honduras, al igual que sus conocimientos, pero seguimos con esa gran interrogante. Ingeniero Andón Keidar, ¿qué tal está? Buenas noches. Muy buenas noches, Chendo. Gracias por su invitación. Buenas noches al ingeniero Héctor y a su valiosa Buenas noches. audiencia. Muy bien, ya vamos a entrar en detalles también, vamos a incorporar en cuestión de minutos a el productor de la zona oriental del país, miembro de Prograno, don Dulio Medina. Bueno, ingeniero, ¿por qué nos estamos los hondureños resistiendo tanto a los cambios en el sector agrícola? Ver opciones que ya don Amnón nos contará que otros países sí las han ido adoptando. Aquí parece no salimos en ciertos sitios del país de la misma productividad. Maíz, frijoles, café, palma aceitera y algunas otras incorporaciones teniendo un territorio tan rico. Buenas noches. Sí, buenas noches, Chendo, buenas noches, don Anán. Realmente el problema que hay en el país es que no hay una política de gobierno definida y en los últimos 16 años de estos gobiernos, ninguno ha apostado al campo. Podemos decirlo sinceramente y los productores lo saben. Producir en el campo es difícil, es complicado, pero es necesario, porque ahí está la seguridad alimentaria del país, ahí está la generación de empleo, la mayor generación de empleo. En el caso de Honduras se generan alrededor de 1,5 millones de empleos en el campo, con sus diferentes rubros. Es difícil agarrar rentabilidad en el campo. La misión de un gobierno es apoyar a sus productores, que les sea rentable sus producciones, sus cultivos, para que ellos se mantengan permanentemente produciendo. Y al mismo tiempo proteger al consumidor nacional para que se compren productos a precios accesibles a toda la población. Pero la política nacional solo se habla de ella, pero no se ejecuta, no se coordina. Y es por eso que en este momento, en estos 16 años, ha habido un bajón, podemos decir, en el campo, en la producción, en los diferentes rubros, tanto frijol, maíz, arroz, carnes, hortalizas. Nos hemos convertido de ser un país productor en un país importador de países centroamericanos y de otros países de América y del mundo, porque es más fácil para el gobierno. El gobierno se dedica a cuestiones sociales, a cuestiones de salud, educación, seguridad, infraestructura, y el campo, que es lo más importante, porque es la comida, es la soberanía alimentaria de un país. No invierte, no da seguridad, no da seguridad jurídica, seguridad económica, no hay asistencia técnica. Ellos, los productores, no hayan que sembrar, y cuando siembran, no hayan a quien venderle, y venden a precios más bajos del costo de producción unitario. Y entonces no hay un acompañamiento. Podemos ver países desarrollados como Japón, que su prioridad, y los países de Asia, es el arroz. Podemos ver en Estados Unidos, que es uno de los productores más grandes de alimentos en el mundo, que además de su alta tecnología, no descuidan la producción agrícola, porque eso le da soberanía al país y además le da fuerza a nivel mundial.
Si nosotros somos autosuficientes, estamos seguros de que por lo menos no va a haber hambruna en el país y que va a haber trabajo para los más necesitados, especialmente los productores del campo. Bueno, hemos incluso, ingeniero Hernández, perdido hasta ciertos nichos en el país donde los cultivos eran subsistencia. Ya ni siquiera eso estamos logrando, insisto, en algunas zonas del país, porque desgraciadamente o muchos se fueron para el norte o migraron a la ciudad porque, voy a utilizar este término, porque la tecnología se los robó, una tecnología que es buena, si la supieran aprovechar allá en el campo, con todas las bondades que se tienen del conocimiento que se fue adquiriendo a través de los años por campesinos y hombres de campo que permanentemente estuvieron allá, y ahora sus hijos que deberían continuar se fueron para otro lado. Sí, porque lo que acabamos de decir, no hay rentabilidad en el campo. Esta gente no podía sobrevivir, los jóvenes fueron estudiando, fueron emigrando para poder generar mayores ingresos para sus familias, para ellos, para poderse superar, porque el gobierno no dio alternativas en el campo. Teníamos que irnos adaptando a las nuevas tecnologías, al nuevo mundo, a la globalización, que es importante ser competitivo, y además diversificar el campo, con tecnología, con asistencia técnica, con créditos supervisados, con sistemas de riego, porque con el cambio climático ahora es diferente la forma de producir. Si no tenemos riego, si no tenemos asistencia técnica, si no tenemos variedades mejoradas, adaptadas al cambio climático, a los nuevos suelos, es difícil la producción. Entonces hay cultivos que son de consumo popular, como el frijol, que es un grano que no es rentable producirlo. Nunca ha sido rentable. Siempre manejamos nosotros de que el frijol había que subsidiarlo por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el frijol lo producen el 95% de los pequeños productores menores de 5 manzanas. Es un frijol rojo que solo lo consume Nicaragua, Honduras y El Salvador. Si lo importamos de África se tarda 4 meses, y además el frijol tiene que estarse rotando cada 6 meses, porque si no su capacidad de consumo se vuelve difícil, porque la cocción se tarda más de 2 horas y ya ese frijol no se puede consumir por el ser humano. A veces industrialmente sí, pero el frijol es de una siembra constante. Nosotros en el pasado propusimos ya no 2 fechas o 2 ciclos, sino 3 ciclos. El frijol es de 60, 70 días, pero tenemos que estarlo produciendo permanentemente en el país para mantener un stock de ese producto, y con eso se evita por lo menos el 50% de la escasez de productos como para la canasta básica familiar. Entonces, si los gobiernos no están conscientes de eso, si no apoyan a estos pequeños productores que no tienen acceso al crédito, tienen terrenos degradados, no tienen acceso a riego, asistencia técnica, si no los apoya, que son más de 500,000 de productores, pues en el campo va a haber una pobreza como la que hay, y cada día está aumentando más. ¿Y cómo mejorar entonces esos proyectos y esos programas que históricamente han estado? Si nos vamos al 2006, que usted tuvo esa responsabilidad en agricultura y ganadería, yo recuerdo que ya estaba el bono. Si vamos más atrás, igual se continuaron en los otros gobiernos con estos incentivos a grupos de productores, que algunos sí lo hacen y lo hacen de una manera muy efectiva, pero otros no. Entonces, ¿qué le falta a esos programas para volverlos efectivos? Mire, nosotros trabajamos en una forma de dividir los productores nacionales en 3 tipos. Los productores menores de 5 manzanas, que son los que no tienen acceso al crédito, los más pobres, que están en laderas. La obligación del gobierno es trabajar con ellos y apoyarlos en un 100%, con todos los insumos, con toda la asistencia técnica. Ahora, los mayores de 5 manzanas a 100 manzanas, pues ahí está Banadesa, que son los medianos productores, que los tiene que financiar. Y los mayores de 100 manzanas, que es la agroindustria, pues son cultivos industriales de exportación, pues está en la banca privada. Ellos tienen asistencia técnica, tienen mercados, tienen capital. Entonces ya el gobierno solo es un facilitador.
Entonces, en esa forma nos organizamos y también manejamos alrededor de 12 cadenas productivas por cada rubro. La cadena de granos básicos, donde se siente el productor, los intermediarios, los distribuidores y los consumidores, para ver cuáles son los problemas o los nudos que hay para mejorar esa producción. Y fue así que creamos el bono tecnológico productivo para regalarles semillas, fertilizantes y químicos, y que ellos pusieran la mano de obra y su parcela. Eso funcionó muy bien. Hubo más de 2 millones en producción todos los años, que el consumo de Honduras andaba entre 2 millones y medio y 3 millones de quintales, que este año solo se espera 1 millón. Por diferentes razones, porque se politizó el bono, porque... O sea, este año solo 1 millón de sacos. De sacos. Y acuérdese que Honduras consume entre 8.000 y 10.000 quintales diarios de frijol. Y entonces esta producción que la proyectan más allá de 30 millones es componente importación. Entonces hay que tener ese punto claro. Que quien nos ha salvado es Nicaragua. Sí, yo creo que el que manejó esos números se equivocó o no maneja bien eso, porque Honduras consume alrededor de unos 22 millones de quintales de maíz entre maíz amarillo y maíz blanco. Tanto la agroindustria, el 60% y el 40% para consumo de harina de tortilla, para tortilla. Y en frijoles, el consumo nacional ha andado entre 3 millones, 3.5 millones. Entonces, el IMA lo que tiene es que tiene una reserva estratégica de algunos 200.000 quintales de maíz aproximadamente máximo y unos 60.000 quintales de frijol máximo. Pero si el IMA sacara esos 60.000 frijoles, eso no aguanta un mes. En 20 días los consume el país. Eso, el IMA lo que tiene que estar es manejando un proceso de manejar inventarios y estarlos rotando cada 6 meses. Saca esos al mercado y vuelve a comprar otros 60.000. Pero tiene que estar en movimiento continuo, siempre y cuando haya producción nacional. El problema es que se han descuidado los productores de frijol. Y no todos estos números halagüeños que vimos, entonces sí es producto que llegó de otro lado. En este caso, el apoyo histórico ha sido Nicaragua. Sí, Nicaragua produce más frijol que nosotros y se está importando. Y es un buen producto. Sí, porque es el mismo frijol rojo. ¿Qué otra cosa se perdió en el país? La investigación agrícola. Si usted se acuerda, nosotros manejábamos las estaciones experimentales donde permanentemente se estaban sacando variedades nuevas de maíz adaptadas a cada clima o zonas diferentes del país, y lo mismo el frijol. Permanentemente estaban sacándose. Últimamente van más de 10 años que no se genera ninguna variedad nueva. Entonces el productor está perdido, ya está viejo, ya no le interesa, y a quien le regalan el bono ahora es a los activistas. Fíjese que le voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, hay ciudades como en Salamá, en La Unión, en Olancho, que la gente está comprando la urea a 500 lempiras del bono y vale 1.200 lempiras. Y el frijol, la semilla, no la venden porque es curada, entonces la van a botar, porque se la dan a los activistas como apoyo porque anduvieron apoyando a su partido. Y eso no puede ser, ya es una cuestión de seguridad alimentaria. Entonces el gobierno está botando 1.000 millones en fertilizantes que le costaron 1.200 cada quintal y allá los están regalando por 500 lempiras. Entonces le sale más fácil al gobierno regalarle los 500 lempiras y se ahorra 600 millones que se están botando y que se están quedando los importadores de fertilizantes en el país con esa ganancia. Porque no se está utilizando. O sea, al final un inversionista del agro, no el campesino, va a terminar quedándose con el abono, con el fertilizante que le llevó el Estado, porque tampoco es que se pierde como tal, pero sí pasa a un tercero. Sí, lo vende por 500 Ahora, lempiras. ingeniero, cuando usted me plantea de hacer revisiones, ya hemos tenido un problema con la comunicación con el ingeniero Caidar, ya la vamos a restablecer, pero quiero plantear esto porque aquí consumimos solamente frijol rojo, e igual Nicaragua y El Salvador. Excepciones de la regla se da en el mercado para el consumo del frijol negro como tal. ¿Y los terrenos de nosotros cómo responden a ese cultivo? El frijol negro. Donde si se llegase a desarrollar un proyecto efectivo, es bueno. Sí, ya lo hemos sembrado. En Olancho, en los 78, nosotros sembramos 100 manzanas de frijol
negro, que era una variedad que se llamaba porrillo, y el frijol negro es un arbolito parecido a la soya. En cambio, el frijol rojo es un microárbol con enredadera, que se enreda. Ese no, ese es un arbolito, el frijol negro, que se siembra en Guatemala y que se siembra en el occidente del país porque tienen gustos similares a Guatemala, especialmente en Copán y Santa Bárbara, en la frontera. Se da muy bien y los rendimientos son mayores. Y en proteína es igual que el frijol rojo, pero es la costumbre. Acuérdese que a uno le entra el gusto por los ojos. Cuando usted va a ver Pero una no olla, hay nada de envidia en proteína, en gusto. no, es lo mismo, México, Guatemala, Costa Rica, ellos consumen frijol negro. En el Es Caribe un asunto de costumbre. es una cuestión de costumbre. A nosotros nos gusta el frijol rojo, rosadito, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Entonces, Muy bien. es difícil traer de otro país. Muy bien, voy a la pausa, ya vamos a tener a nuestros otros invitados para seguir hablando de la seguridad alimentaria del pueblo hondureño. Seguimos esta noche al banquillo, ya hemos incorporado al ingeniero Keidar, es un especialista en riego. ¿Cuál es el compromiso que desde la óptica privada se asume, ingeniero, esperando también una respuesta efectiva por parte del Estado? Porque aquí lo planteaba el ingeniero Hernández, que el Estado como tal debe ser un facilitador para la gran industria que también tiene sus ojos en el campo y no necesariamente para ver el cultivo común de nuestro país, porque si hay algo que mucho emprendedor del campo ha logrado desarrollar son opciones para el país en cultivos alternativos, pero hay que ver una serie, insisto, de facilidades que el Estado como tal debe dar. Y hablando de precios de los insumos agrícolas, el otro elemento que debe ser prioridad, la seguridad jurídica, la seguridad para el productor en sus tierras. Ingeniero, buenas noches nuevamente. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, hay varios factores, no solo agrícolas, que impiden el desarrollo de la agricultura en Honduras, tanto de los famosos granos básicos como también los productos de exportación. Especialmente en este año que, aunque no querramos, es un año político, en el campo hay mucha incertidumbre y el productor, digamos, tiene prácticamente miedo de continuar invirtiendo en el campo. Adicional a esa incertidumbre de la seguridad o no de sus propias tierras, como usted lo menciona, están los precios. Entonces, es una cadena de factores negativos. No es secreto que se está dejando de producir granos, especialmente el arroz, y en este caso la culpa la tenemos todos. Yo como profesional de las ciencias agrícolas, que tengo más de 30 años en Honduras, me siento muy avergonzado, especialmente en este tema, porque nos dieron 10 años para mejorar el cultivo del arroz. ¿Qué quiere decir mejorar el cultivo del arroz? Probar variedades, investigar y tener mayores producciones a bajo costos para ser competitivos. ¿Y qué hemos hecho? Absolutamente nada. Entonces, la mayoría de los productores de arroz han dejado el campo. Esto es solo un ejemplo. Por otro lado, hay que destacar que si bien Honduras tiene un potencial excelente desde el punto de vista recursos, digamos, también es cierto que un país que no tiene investigación agrícola, lamentablemente va a ser muy difícil que salga adelante. En este momento, hasta donde yo tengo conocimiento y especialmente en lo que nos interesa, que es la seguridad alimentaria, yo no he oído ninguna investigación en arroz, ni maíz, ni frijoles. En la parte de cultivos de exportación, esta carga le toca a la empresa privada, que son los que exportan.
Sabemos que la investigación es una inversión costosa, pero sin Un ella no. momentito, ingeniero Caidar, porque este es un punto clave y que usted lo trae a discusión y es la academia, cómo involucrar en procesos de investigación a los técnicos, que Honduras los tiene, pero el gran problema que hemos venido experimentando, y me gustaría también el punto de vista del ingeniero Hernández, es que los tiene en la ciudad y donde se produce es en el campo. Aquí las ciudades se han llenado de concreto, pero los grandes valles productivos con muchas posibilidades de irrigación, que usted las conoce muy bien, ingeniero, carecen de esos especialistas para que el campesino, que con esfuerzo está allá, pueda recibir esa instrucción. ¿Qué le falta en ese sentido entonces a la academia? E incorporo a los políticos ahora que estamos en plena campaña para que tengan programas viables, para que tengan proyectos que se puedan ejecutar y no solo lleguen con un mensaje por salir del paso, por lograr un aplauso y nos fuimos tranquilos. Sí, efectivamente, la investigación, como dije anteriormente, es costoso y eso tiene que venir con un programa de financiamiento que a la larga obviamente rinde sus frutos. Entonces, mientras no haya un programa de investigación, ¿qué es lo que queremos investigar? Porque también no es investigar cosas innecesarias, la situación se torna más difícil. Entonces, digamos, especialmente en granos básicos, se está produciendo con las mismas tecnologías de hace 30 años, muy raras excepciones, pero así definitivamente pasa a ser un cultivo de subsistencia, aunque tengan 50, 100, 200 hectáreas bajo cultivo. Esta investigación, además, tiene que venir acompañada de un departamento de extensión agrícola. ¿Por qué? Porque el investigador investiga y digamos que tuvo óptimos resultados en X investigación. Ahora, ¿cómo se pasa eso al productor de a pie, como le dicen aquí? Porque el investigador es un doctor y él no tiene la capacidad de transferir lo que ha investigado. Entonces, nos falta un eslabón entre las futuras investigaciones a lo que se debe de, digamos, establecer en el campo. Y este enlace lo hace el Departamento de Extensión Agrícola, que pasa a ser el portavoz de lo que se investiga al productor. Y ojo, también aquí, en esa misma investigación pueden haber resultados que hay que, digamos, reenviar al investigador y eso lo hace el extensionista. Es decir, él apoya al productor y también es una respuesta para ver si en realidad esa investigación funciona. Porque una cosa es investigar X cultivo en una hectárea máximo y digamos, aprobarla o, mejor dicho, exponerla en el campo donde ya son factores y condiciones diferentes. Entonces, ese feedback lo hace el extensionista al investigador. Muy bien. Ingeniero Hernández. Es correcto lo que dice el doctor. Debemos de fortalecer la investigación agrícola, generar la tecnología necesaria permanentemente, con nuevas variedades, no solo en granos básicos, hortalizas, frutales, también ganadería mayor, ovinos, porcinos, caprinos, en aves, estar permanente con un centro de investigación. Y creo que después, es lógico, tiene que pasarse esa información, los resultados positivos, al extensionista agrícola, que es el que está con el productor en el campo, para que le lleve a nueva tecnología, la pruebe en el campo y le dé seguimiento a ver si funciona. Y estar permanentemente en contacto con el investigador, retroalimentación. Y es importante de que
también se hagan convenios con la academia. Aquí tenemos la Universidad Agrícola de Catacamas, el CURLA, tenemos el Zamorano y otras escuelas agrícolas que deben de trabajar en convenios con el gobierno para ellos estar generando investigación con esos próximos técnicos que van a salir al campo y van a dirigir la producción nacional. ¿Ocupa reforma esto, ingeniero, o más es una voluntad de quien esté al frente de una entidad del Estado o una institución pública como tal, no necesariamente ligada a la agricultura y la ganadería, porque deben ser complementarias otras instituciones que apoyen, ICF, ambiente, la misma estructura financiera para llevar la plata al productor? ¿Debe esto de ser un asunto de reforma? Perdone que insista en eso, porque aquí es lo que nos han dicho, o es de voluntad, que usted como autoridad quiere y le digo, usted se me va para allá, allá va a trabajar porque ahí es donde se produce y no estar en la ciudad. No, yo creo que no hay que crear más burocracia, no hay que llevarlo al presidente una cuestión de esas. Si él ha nombrado un secretario de Estado para que maneje la política agrícola pública y privada del país, él es el encargado de gestionar las ideas para mejorar la producción y productividad en el campo. Entonces él debe buscar las instituciones dentro del mismo gobierno para hacer las coordinaciones, instituciones públicas y privadas que estén relacionadas al desarrollo del sector agroalimentario del país, y directamente pueden hacer convenios. Nosotros lo hacíamos, hicimos un convenio con Juan Peter Fish, con don Israel Esnir, su paisano, donde firmamos un convenio de cooperación en la producción de tilapia para pequeños productores. Ellos nos daban asistencia técnica, nos colaboraban con alevines de alta calidad y nosotros organizábamos los productores, le proporcionamos los elementos necesarios, buscábamos los lugares de producción de agua que fueran de la calidad y de lo que necesita la producción de tilapia, y así coordinamos con otras empresas directamente para que nos donaran 80 tanques fríos para mejorar la producción de leche con pequeños productores organizados. Entonces es una cuestión del secretario de Estado, no necesita tanta burocracia. ¿Y qué es lo que pasa en el hondureño? Usted tiene más de 3 décadas de estar en el país, ingeniero Keydar. ¿Es miedo o qué a los cambios? ¿A qué atribuye esta resistencia? Porque ya me hablaba del tema del arroz. Y anteriormente el ingeniero Hernández nos planteaba el tema de los frijoles. A nosotros nos gusta el frijol rojo o el frijol rosa, pero aquí hay tierras óptimas, nos comentaba, para el cultivo del frijol negro, pero no terminamos de llegar a esas opciones. Igual pasa con el maíz. Sí, mire, lo que sucede, y el ingeniero Héctor lo ha vivido, es que aquí siempre estamos iniciando, es decir, cada 4 años estamos iniciando. Es decir, si hay un buen programa, pero como hay un cambio de política y la nueva gente viene, entonces, aunque sea bueno lo que se estaba haciendo, lo eliminan y empiezan con algo nuevo. Eso es uno, es decir, por eso es que siempre estamos iniciando. Ahora, el problema, es decir, la suerte que tenemos es que en la agricultura ya no hay que inventar el agua tibia y las soluciones están ahí y podemos salir relativamente rápido. Por ejemplo, en granos básicos que son 90, 120 días la cosecha, se hacen 2, 3 cosechas y ya se ven los resultados. Ahora bien, no es que el productor privado le tenga miedo al cambio. Él le tiene miedo a una inversión con incertidumbre, como se habló anteriormente. Él invierte, pero en realidad a futuro él está ciego porque ni siquiera sabe cuánto le van a pagar por lo que él va a producir. Por otro lado, no es porque yo sea especialista en riego, pero ya tenemos que cambiar el chip en Honduras. Eso de que tenemos 4 o 5 meses de lluvia y después los otros 4 meses sin lluvia y así sucesivamente ya pasó a la historia. Y hoy en día
en la agricultura, el que no tiene un sistema de riego que le garantice 365 días al año la buena producción de ese cultivo es peor que ir al casino a apostar en una ruleta. Como usted sabe, digamos, había esa sensación de que en el día de la cruz llovía y salíamos todos a sembrar. Eso ya pasó a la historia. Entonces, inclusive ahora, en medio de una época de invierno, se paran las lluvias 30, 40 días y no hay cultivo que resista. Entonces, la garantía del productor es el sistema de riego. Y el que no tiene sistema de riego me entristece mucho, pero que no invierta en agricultura porque va a perder todo lo que está invirtiendo ahí. Estoy hablando obviamente de cultivos de campo abierto, porque todos los cultivos de invernaderos, etcétera, tienen su sistema de riego permanente. Ahora, la suerte, como dije anteriormente, es que Honduras tiene recursos naturales muy ricos y especialmente en precipitaciones, es decir, lluvias. Lo que falta es obviamente invertir en infraestructura del riego o del agua, mejor dicho, para que esas lluvias, que son bastante considerables, impedir que se vayan al mar. Y luego nosotros lloramos en verano. Entonces, en vez de que se vayan al mar, obviamente hay que captarlas y hay que distribuirlas. Es una inversión, se necesita un plan posiblemente quinquenal o de 10 años, pero hay que empezar. Porque digamos, en Honduras, en donde menos llueve, existe una precipitación de 400, 450 milímetros al año, que con eso es suficiente si lo captamos y podemos hacer 2 y hasta 3 cosechas. Para su información, en Israel, con menos de 300 milímetros al año, se subsiste 365 días al año. Entonces, estoy muy de acuerdo con Héctor también que se necesitan cambios, pero aquí lo que necesitamos es invertir en infraestructura del agua. Probablemente, y ahí entran los políticos, políticamente no les acarrea votos, porque un programa de esto, como les digo, tiene que ser posiblemente de 4 a 5 años, pero iniciar, tenemos que iniciar. Muy bien, hacemos una pausa aquí en el banquillo. Al retorno vamos a continuar con esto de los proyectos de irrigación. ¿Qué pasó con las iniciativas de cosechadoras de agua, con opciones de llevarles proyectos de primer mundo a productores no tradicionales? ¿Se continuó o fue también parte de una propuesta política fallida? Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo hablando de seguridad alimentaria. Y ojo, que no solo es de quedarnos, como ya lo exponíamos con nuestros invitados, don Amnón Keidar, el ingeniero Hernández, incorporamos a don Dulio Medina, de granos básicos. Es todo lo que tiene que ver con la producción agrícola. Estas represas multiusos, ese era el nombre real aquí, o cosechadoras de agua, porque no solo es de llevar el agua por goteo o sistemas de aspersión a los que cultivan maíz, frijoles, arroz, maicillo, qué sé yo, sino utilizarlas con otros propósitos. Incluso Israel es un ejemplo, hasta energía generan. Claro. No, es correcto lo que dice el doctor Keidar, que en un país que no tiene infraestructura de riego es difícil producir y la rentabilidad es bien difícil obtenerla. Los reservorios de agua, las perforaciones de pozos, las captaciones de agua lluvias en las microcuencas, que Honduras tiene muchas microcuencas, es importantísimo no solo para cultivos de granos básicos, sino para hortalizas, para cultivos de exportación, frutales, para ganadería de leche, para ganadería de carne, porque también acuérdese que sembrar zacate para los ganaderos es un cultivo. Ellos son agricultores y ganaderos. Tienen que sembrar buenos pastos
para alimentar su ganado. Y para eso necesitan también el agua, que es clave para todo ser vivo. También a las plantas, los animales, los seres humanos. Y es importante involucrar a las alcaldías, que ya deberían de trabajar en un programa nacional de reservorios y captura de agua en el país, porque lo que dice usted, no solo sirve para cultivos, para agua para tomar a los animales, a las personas, sino también para producción de energía. Bueno, Y eso es importante. antes de ir con don Amnón, incorporamos a don Dulio Medina. ¿Por qué hemos fallado a nivel de país con el desarrollo de estas obras? ¿Es esa burocracia que se termina imponiendo? ¿Ha sido falta de voluntad? ¿O porque nos ponemos a desarrollar proyectos sin tener la claridad de los objetivos que queremos para los productores del campo? El proyecto se fracasó en una de las situaciones porque las perforadoras que llevaban eran capacitadas a 150 pies de profundidad para perforar, y ya el nivel freático del suelo que tenemos, el potencial de agua en el valle, ya necesita perforadoras con capacidad de 300 pies o más de perforación, y eso pues ya está desfasado, porque el primer estudio que se hizo en el proyecto de Río Jamastrán fue en el 1988. Se hizo más profundo la extensión en el 2003. Entonces todo eso fue quedando obsoleto, y ya los materiales que llegaron no eran materiales que podían cotejar la verdadera necesidad Dulio, que se debió replantear el proyecto y no quedarse con lo que teníamos, y ese ya es un asunto administrativo, error estrictamente administrativo. Administrativo, y también hay otras cosas que como el proyecto era llave en mano, entonces era un tema de convenios entre el gobierno de Honduras y la India. Entonces, al no haber intermediación hondureña, entonces a nadie le interesó desarrollar el proyecto de Río Jamastrán. Como quien dice, yo no tengo parte ni comisión en este proyecto, ¿para qué me va a interesar desarrollar este proyecto? Entonces, lo fueron dejando pasar y pasar, a tal grado de que la misma India vino a levantar sus materiales, y ahí dejaron 8,5 millones de dólares, ahí están. Nosotros le solicitamos al gobierno de la República que nos deje para la, la Asociación de Regantes del Valle las perforadoras que aún están, pero estamos claros nosotros que esas perforadoras solo tienen capacidad para perforar pozos de 150 pies. Hoy en día, Dulio, ¿el proyecto está parado? Está parado, y es más, la ministra donó a los beneficiarios de Río Jamastrán un buen contingente de cinta de riego para que no se terminara de dañar, y hay otra que estaba en buen estado, que esa sí está bien custodiada. Hay dos perforadoras, hay grúas, hay generadores, hay un montón de materiales que contemplan como en unos 5 millones de dólares. Entonces, esos materiales y todo ese contingente que está allí de existencia está bien cuidado en este momento, porque estamos nosotros esperando de que el gobierno ceda esos materiales a la Organización de Regantes del Valle para diagnosticar con unos hídricos especializados los lugares donde sí todavía hay potencial de perforar pozos con una profundidad de 60 pies, ya encontrar el agua, 40 pies, y hacer pozos perforados de 150 pies, que son la capacidad que tienen las perforadoras que trajeron en su momento. Muy bien, don... de lo contrario, creo que va a ser difícil. Sí, muy bien. Don Amnón Keidar, un proyecto efectivo con las experiencias que tienen en el Estado de Israel y en muchos otros países donde los cultivos, tanto el de subsistencia como el de la gran industria, es con cosechas puntuales. 3 me dice que se pueden lograr en algunos productos si hay esa voluntad. ¿En cuánto tiempo se desarrolla? Aprovechando lo mínimo que nos dice que tiene Honduras, precipitaciones arriba de los 400 milímetros, viendo voluntad, teniendo disponibles los recursos, ¿en cuánto están funcionables? Mire, antes de contestarle esa pregunta, deseo ampliar lo que ha dicho Dulio
en lo que es Hamastran. La génesis de ese proyecto y la problemática fue que digamos que las empresas se basaron en un estudio que hizo TAL hace más de 30 años. Yo estuve presente en una de las visitas que hicieron los representantes de la India y en algunos casos donde estaba ubicado una estación de bombeo sobre un río ni siquiera tenía agua. Pero ellos continuaron porque, como dice Tulio, lo que les importó fue vender. Entonces, por otro lado, hay que recordar que eso no fue un regalo, fue un préstamo que nuestro país, y digo nuestro porque Honduras lo llevo en el corazón, tiene que pagar más de 21 millones de euros por un proyecto fracasado. Lo que se salvó fueron los rollos de cinta, cierta maquinaria y nada más. Entonces, tenemos buenas ideas, malas ejecuciones. En este caso específico, que era un préstamo del Exim Bank India, las únicas empresas que podían, esa era la condición, participar eran las hindúes. Estoy de acuerdo. Pero Honduras tuvo que haber dado las especificaciones técnicas necesarias, es decir, cuánta agua por día necesita X cultivo, etcétera. Y ellos vinieron, yo estuve presente en ciertas aperturas, inclusive con láminas de riego, es decir, láminas de riego es la aplicación de agua que se da al suelo para que subsista el cultivo de 2 milímetros. Eso es absurdo, considerando que en esa región son de 6 a 8 milímetros día. Entonces, desde un inicio eso iba al fracaso. Me alegro al menos que se estén salvando las cintas de riego para los productores. En lo que usted pregunta, digamos, yo estoy en contra de hacer grandes obras de millones y millones que a la larga generalmente pasan a ser elefantes blancos. Si nosotros consideramos lo que dijo Héctor, la captación de agua en las cuencas, eso, digamos, un reservorio de 50, 60 mil metros cúbicos que puede regar 30, 40 manzanas, lo podemos hacer en 6, 8 meses. Y depende de la inversión. Y estoy completamente de acuerdo. Hay que involucrar a los alcaldes. Ellos son los que conocen, ellos son los que saben dónde están ubicadas las personas que prácticamente se están muriendo de hambre. Y por cierto, yo tengo un plan nación que se lo voy a dar al candidato o candidata que gane la presidencia, que le llamo Plan Nación de Agroirrigación 2026-2030. Pero hasta la fecha, perdón que me meta política, yo soy apolítico, no he oído de nadie la más mínima expresión sobre lo que es un programa de agricultura o para los productores. Esto es un llamado de atención a todos los políticos. Repito, soy apolítico, perdón, pero el país necesita saber, especialmente los productores, necesitan saber hacia dónde vamos. Porque más de lo mismo, como dijo mi paisano Einstein, vamos a tener el mismo resultado. Muy bien. Hago la pausa aquí en el banquillo. En breve venimos al cierre aquí con nuestros invitados de hoy, planteando temas de solución para la problemática alimenticia en el país. Seguimos esta noche aquí en el banquillo. En nuestro cara a cara de hoy, ¿qué tanto daño le ha hecho la política vernácula? Los que solo viven con discursos y más discursos, haberse metido en asuntos que no conocen del agro. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Expande tu mundo con soluciones que te transforman. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. ¿Han sido solución o respuesta a los políticos ante estos temas que tienen que ver
con el sostenimiento del país, ingeniero? Bueno, mire, el problema del agro es que la mayoría de los presidentes y candidatos no se mencionan directamente a una política de desarrollo del sector agroalimentario. Ellos se van a la parte social, como dije antes, a la parte de salud, que es importantísimo, educación, seguridad y parte de infraestructura. Pero este tema no les gusta tratarlo. En los últimos 16 años hemos visto que a pesar de que los presidentes de la República han sido del agro, ellos no han hecho desarrollo en este sector, no les ha interesado, se han ido por la parte más fácil y además las personas que ponen a dirigir estos sectores no tienen meritocracia, se van por política y ellos se llevan el primer año aprendiendo y en el segundo empiezan a ejecutar algunas acciones aisladas y ya en el tercero y cuarto año ya es político. Quiero decirles de que hemos tenido reuniones en estos días y durante todo este año con Salvador Narrala. Yo en realidad lo admiro a él porque siendo un citadino, lo he escuchado con mucho interés para desarrollar el sector agroalimentario. Él ha leído mucho, tiene propuestas de desarrollo de infraestructura de riego, de caminos rurales que son importantísimos y hemos estado reunidos con la FENAC para tratar los diferentes rubros que hay en el país, que son más de 70, y también la parte de ganadería de carne. Por ejemplo, es importante, y mucha gente no lo sabe, que del oriente del país, de Colón, gracias a Dios, Olancho y El Paraíso, se generan diariamente, se exportan 20,000 cabezas de ganado de engorde para México vía Guatemala. Y que Salvador ha hecho una propuesta de darle valor agregado a toda esta producción que ahorita genera $200 millones al país, para que genere 500 millones con una nueva planta moderna procesadora que pueda sacrificar y procesar 500 reses diario de lunes a sábado, para poder más de duplicar, tal vez el 200% más en generación de divisas y de empleos en el país. ¿Qué esperan ustedes, Dulio, en el sector productivo? Usted que ha estado ligado a la organización Prograno para tener una respuesta efectiva. Para mí es necesario ver cómo está reflejado el sistema productivo hoy por hoy. Sabemos de que tenemos que modernizar los extensionistas agrícolas para darle un seguimiento técnico a la producción nacional, sabiendo de que el cambio climático nos ha dejado una lección muy clara de que necesitamos ver cómo contrarrestamos los ataques de nuevas plagas, donde son bastante severas, es muy costoso controlarlas. Otro tema que nos está arrinconando demasiado es el Tratado de Libre Comercio, nos deja al margen para seguir compitiendo. Esos son desafíos como una masiva instalación de riego en los diferentes valles productivos del país, que ya se está manejando en este nuevo gobierno que pueda representar el ingeniero Narrala, que ojalá lo sea así, de poder diagnosticar y distribuir por zonas o regiones los cultivos que realmente puedan ejecutarse o cultivarse en los diferentes valles productivos del país, para que podamos dinamizar la producción nacional y ver cómo también reorientamos el tema de lo que son el registro de marcas en la comercialización de frijol, porque somos oferta y demanda. Es un tema bastante crítico, cómo subimos esos altos y bajos en los productores, en los precios. La intermediación, hay que ver cómo la controlamos, está participando en un 30%. Los costos para la producción nacional en un 30% se incrementan cada 90 días, cada 80 días. En este momento, un quital de fertilizantes subió 220 lempiras en 2 meses. Eso es lapidario para un productor. Yo creo que todo eso lo podemos revisar con un gobierno que dinamice lo que es la representatividad en el sector productivo. Lo que necesitamos en todos los extremos y en todo lo que hemos revisado como productores es
voluntad política. Y si hay Muy bien. voluntad política, podemos sacar adelante el agro hondureño. Muy bien, gracias, Dulio. Ingeniero Keidar, aunque usted sea político, estamos claros que la clase política debe tener la selección de los hombres y mujeres ideales para volver los ojos al campo. Hace unos años, con motivo de la pandemia, el Banco Mundial decía, la verdadera riqueza y desarrollo de los países se va a alcanzar, ojo, no con la tecnología, que es lo que vemos todos hoy en día, es produciendo, es teniendo alimentos. Con la tecnología se vive, pero hay que ir al campo para comer. En un minuto sus reflexiones, ingeniero, y gracias por habernos acompañado. Sí, bueno, es la tecnología. Definitivamente, digamos, estar atrás de un escritorio con una laptop es muy bonito y aún ahora con los drones, pero definitivamente al que le corresponda hay que salir al campo. Porque no olvidemos que todos esos programas de inteligencia artificial que las hace somos o son humanos. Entonces, lo que nos queda es trabajar fuertemente y hay que tener una unión entre lo que es los programas, en este caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que tiene que estar encima de todos los famosas ONGs y otras direcciones que están en el agro, cada quien en algunos casos van a un mismo proyecto y hay duplicidad. Como dijo Héctor, hay que ordenar, hay que salir con un plan estratégico, no importa el partido que gane, pero sí es necesario planificar. Como dije en otras ocasiones, aquí hay muy buenos elementos, pero lamentablemente no están siendo ubicados, tal vez por color político, etcétera. Tenemos desempleados a excelentes agrónomos, chofereando posiblemente, y ellos tendrían que estar en el campo o emigrando. Entonces, en resumen, hay que mirar al futuro y este futuro es, como dijeron, voluntad política y tener una visión clara de hacia dónde vamos en el agro, tanto para cultivo de subsistencia como de exportación. Muy bien, gracias. Don Amnón Keidar, don Dulio Medina y el ingeniero Héctor Hernández han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.